Buenos días, es un gusto para mí estar con ustedes como todos los sábados hablando del tema Hablemos de Finanzas. Y hoy, aparte de acompañarnos, Denis Mairena, nos acompaña nuestra gatita ahí atrás. Estamos en casa y ese tipo de cosas pasan. Buenos días, a mí me encanta brindar estas herramientas de educación financiera donde hablamos de varias perspectivas de la finanza. Hablamos y hacemos que las finanzas sean más accesibles, más amigables, más en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque la finanza es el uso y la administración del dinero. Y el dinero, les cuento que es uno de los usos, de los recursos, más utilizados en nuestro día a día. Entonces, si es algo que nosotros utilizamos así en nuestro día a día, ¿por qué no lo entendemos o por qué no lo sabemos manejar y administrar? Y sobre todo, reconozcan algo que es para nuestro beneficio. Así que hoy escogimos un tema bastante interesante con Denis, porque aparte de ser especialista en finanzas, él es financiero, él también es coach ejecutivo. Entonces, esa combinación me llama la atención y queremos hablar del estado actual y del estado deseado en las finanzas. Denis. Gracias, Ana María. Gracias, ¿Me Ana escuchas? María, por esta introducción. Sí, te escucho. ¿Vos me escuchás? Ana, ¿me escuchás? Sí, muy claro, te escucho. Ahora sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por esa introducción, Ana. Y a mí me gustó la invitación que hiciste porque el tema da para comprender más allá de simplemente cómo hago un presupuesto y por qué no cumplo con el presupuesto, o cómo hago para hacer un plan para bajar mis deudas y por qué no cumplo con el plan para bajar mis deudas. Va más allá de eso, y de eso es lo que vamos a estar conversando esta mañana, y esperamos que las personas que van a ver este live también encuentren el valor que tiene no solamente pensar en un presupuesto y en un plan, sino también en identificar qué está detrás que nos ayuda a cumplir y que nos está impidiendo también cumplir, que son los dos elementos clave a la hora de obtener resultados en nuestros planes como tal. Escogimos un tema, el estado actual y el estado deseado, porque realmente, ok, el pasado nos sirve para aprender, para reflexionar, para saber cuáles han sido nuestras bases, pero tenemos que vivir el hoy. Tenemos que saber que el día de hoy no vamos a poder desarrollarnos. Es por eso que me encantó cuando hablamos de la situación actual y el estado deseado. ¿Cómo lo abordarías? ¿Cómo empezar ese proceso de visualizar el estado actual? Bueno, esa es una pregunta muy importante, Ana. De lo que queremos estar claro es algo. Cuando hablamos de un estado actual y un estado deseado, estamos hablando de pasar de un estado a otro, y eso significa un cambio. Y muchas veces cuando hablamos del cambio, pensamos que simplemente con un par de acciones logramos tener ese cambio. Pero ya lo hemos visto cuando en diferentes áreas de nuestra vida queremos generar un cambio y sucede lo contrario. Por ejemplo, cuando haces una dieta en la que quieres bajar de peso y después de unas semanas en las que ibas viendo resultados, hay un efecto rebote porque regresaste a ciertos comportamientos. Entonces, hay que pensar en el cambio como parte de ese proceso para pasar de un estado actual a un estado deseado. ¿Y qué es lo otro importante con respecto al cambio? Y aquí la pregunta que yo le haría a la audiencia es, ¿cómo vivimos el cambio? ¿Desde dónde vivimos el cambio? Porque cuando generalmente le preguntamos a alguien cómo vivís el cambio en tu vida, las personas responden, he sufrido muchos cambios en mi vida. Y si te fijas bien, están relacionando la palabra sufrimiento a la palabra cambio. Y eso lo que denota es la manera en que nosotros hemos identificado lo que es el cambio para nosotros. Si pensamos que el cambio es sufrimiento, ¿nos va a gustar el cambio? La respuesta lógica es no, porque a nadie le gusta sufrir.
Y eso es algo que muchos de nosotros pensamos respecto al cambio, y es terrible pensarlo de esa forma, porque lo que hace es impedirnos movernos en una dirección que nos lleve a cambiar rápidamente, a ejecutar rápidamente y a generar resultados que podríamos evaluar y seguir trabajando en función de mejorarlos. Entonces, la primera parte que hay que pensar, Ana, con respecto a pasar de un estado actual al estado deseado es, ¿cuál es mi relación con el cambio? ¿Cómo trabajo el cambio? ¿Desde dónde he tenido una relación con el cambio? ¿Desde el sufrimiento he sufrido muchos cambios o de la gestión? He gestionado el cambio para lograr resultados. ¿Por qué esto es importante? Porque marca la diferencia en el comportamiento que nosotros hacemos. Eso te podría decir, sería la primera piedra que podríamos poner para construir esos estados deseados. Lo segundo importante es identificar en qué niveles está el cambio. Y aquí me parece importante hacer énfasis en algo. El cambio tiene diferentes niveles y hablamos de cambiar un comportamiento, por ejemplo, cambiar mis capacidades, las capacidades que en este momento tengo, que no me permiten construir un estado deseado, las tengo que cambiar, las quiero cambiar. Y a partir de eso, entonces el cambio también tiene el nivel de capacidades, además de comportamiento. En tercer lugar, pensar en la estrategia. ¿Cómo voy a dirigir, cómo voy a orientar mis acciones, mis comportamientos para alcanzar mi estado deseado? Y ya tenemos tres niveles: comportamiento, estrategia y capacidades. El cuarto nivel se refiere a mis creencias y mi sistema de creencias. ¿A qué me refiero con esto? A la manera en que nosotros pensamos que podemos hacer las cosas. Si yo pienso que puedo hacer algo, puedo intentarlo, puedo acercarme a hacerlo, puedo accionar. Si pienso que no puedo hacerlo, entonces definitivamente ni siquiera lo voy a intentar. Y ese es el otro nivel que hay que considerar, el cambio como tal. Finalmente, ¿cómo es mi relación con ese estado deseado con el resto de áreas de mi vida? Y estamos hablando de mi relación con el dinero, mi relación con mi familia y cómo cambiaría si yo logro alcanzar un estado deseado a nivel económico. ¿Cómo cambiaría eso mi relación en mi familia, mi relación con mis amistades? ¿Cómo cambiaría eso mi relación con mi ocio, el tiempo que yo invierto para mí mismo? Por ejemplo, si yo fuera millonario, ¿cómo invertiría mis fines de semana? Si fuera de clase media alta, ¿cómo invertiría mis fines de semana? Si soy de clase media, ¿cómo invierto mis fines de semana? Si soy de clase media baja, ¿cómo invierto mis fines de semana? Entonces cambian los comportamientos y cambian las relaciones que tenemos con los comportamientos actuales que tenemos. Entonces, esos niveles serían la segunda piedra. Primero, pensar mi relación en el cambio. Lo segundo es pensar cuáles son los niveles de cambio que conlleva esa construcción de estado deseado. Esa sería la segunda piedra, Ana, a considerar. Fíjate que me vinieron una lluvia de ideas, tengo varias anotaciones, donde lo primero que se me vino a la mente son los hábitos. He visto en tus redes y me ha encantado porque siento que estamos caminando sobre el mismo camino, sobre la misma guía, de empezar ese proceso de transformación en lo que nosotros hacemos. Por eso es uno de los puntos del tema. Si nuestro sistema actual no nos ha funcionado, no nos sentimos bien, no estamos conformes o no estamos satisfechos, porque la palabra entre conforme y satisfecho es un abismo, y entonces que estamos dando por transformarlo, por cambiarlo, por salir de ahí. Entonces me surge una idea. ¿Por qué las personas se autodesmotivan? Ahora voy a agarrar un poquito más al coach y lo voy a mezclar con el financiero, pero es algo que yo he querido que me lo expliquen los expertos. ¿Por qué las personas se autodesmotivan? Fíjate bien, esa pregunta que estás haciendo es mega importante. ¿Por qué es mega importante? Porque ahí radica mucho de lo que nosotros hacemos en el día a día respecto a qué tanto me acerco o qué tanto me estoy alejando o estancando sobre mi objetivo. Cuando hablamos de un estado actual y un estado deseado, lo primero que hay que pensar es realmente qué es lo que quisiera alcanzar.
Entonces yo haría una pregunta en este momento, Ana. Cuando pensás en vos mismo, ahora, sobre en dónde, en comparación a donde quisieras estar, dónde estás y en comparación a donde quisieras estar, ¿qué se interpone para alcanzar ese estado deseado? Y eso tiene relación con lo que vos preguntaste. Vos preguntaste qué está autodesmotivando a las personas. La pregunta detrás de eso es, si yo pienso en ese estado deseado que yo quisiera obtener y pienso en el momento en el que me encuentro ahora, en mi estado actual, y me pregunto, ¿qué se interpone entre lo que quiero alcanzar y lo que estoy siendo ahora, lo que estoy viviendo en este momento? ¿Cuál puede ser esa respuesta que me generaría esta pregunta? ¿Qué se está interponiendo? Y ahí pueden surgir muchas respuestas de parte del público. Pueden decir, es que no tengo esto, no tengo lo otro, es que tengo tarjetas de crédito, es que tengo deuda, es que los bancos. Y yo entiendo esa parte, es razonable. Yo también he pasado por esa etapa de culpar cosas externas porque realmente hemos sido programados, y esta parte es importante, hemos sido programados para construir monstruos que queremos nosotros mismos combatir y derrotar. Y entonces le ponemos el nombre al monstruo a la tarjeta de crédito, que el banco, que el prestamista. Y entonces, cuando encontramos esto, es un comportamiento que ya existe en nosotros, y decimos, el monstruo es más grande que yo y no lo puedo derrotar. Y a partir de eso, entonces, empieza a caer mi motivación por avanzar. Crear estos monstruos afuera le quita valor a tu estado deseado, a tu capacidad de avanzar. Y esto es algo importante a trabajar. ¿Por qué? Porque cuando somos conscientes de que le estamos poniendo un nombre o estamos construyendo un monstruo afuera de nuestra realidad, entonces podemos hacer algo diferente y empezar a dejar de ver las cosas hacia afuera y empezar a verlas hacia adentro. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchas personas que después que le pusieron ese nombre al monstruo, la tarjeta de crédito es un monstruo, yo te puedo decir, en mi experiencia, después de 18 años trabajando en la banca y diseñando productos crediticios como tarjetas de crédito, límites de crédito, realmente tienen un valor, y el valor de haber sido creado es para ayudar a las personas a crear nuevos niveles de riqueza. Ese es el valor detrás de los préstamos. Sin embargo, cuando nosotros no tenemos una buena relación con los instrumentos financieros, empezamos a ponerle categorías que están relacionadas a la manera en que nos hace sentir. Y ahí es cuando le empezamos a poner nombres a las cosas que no tienen nada que ver con factores externos, sino que tiene que ver con nuestro propio comportamiento. Entonces, si yo identifico que lo que estoy haciendo es poniendo la responsabilidad en otros en lugar de mí mismo sobre cambiar mi situación actual, mi estado financiero, entonces puedo empezar a trabajar. Y ese también es el primer paso para lograrlo. Si yo logro identificar en dónde estoy poniendo mi energía, entonces yo puedo trabajar eso. Yo puedo poner mi energía en lo que puedo controlar. Y otra cosa que me está interrumpiendo y me quita la motivación es mi sistema de creencias. Fíjate bien, esta parte es importante. El sistema de creencias que yo tengo, si me limita o me impulsa a avanzar hacia mi estado deseado. Si yo tengo bien arraigado un sistema de creencias que no importa la evidencia que me presenten, yo voy a pensar que no lo puedo lograr, entonces definitivamente no lo voy a lograr. Porque lo tengo arraigado. Mi sistema de creencias tengo que empezar a cuestionarlo. Y esa es la parte importante. La primera es darte cuenta en dónde estás invirtiendo tu energía. En eventos externos o en tu propio comportamiento. Y lo segundo es identificar cuál es tu sistema de creencias que te está impidiendo dar pasos en la dirección de tu objetivo. Ahí me encantó porque me conecté con una ocasión que hice hoy sobre lo que es la finanza, la educación financiera. Y entonces decía, ya te la leo, porque me llamó la atención lo que decía Wikipedia. Dice Wikipedia que la educación financiera es la capacidad de entender cómo funciona el dinero en el mundo, cómo lo obtiene y cómo lo invierte. Y entonces me puse a pensar, bajo ese concepto y bajo esa idea,
si el dinero, si la educación financiera es la capacidad de entender el dinero, ok, y el dinero ha sido un producto que se ha usado por miles de años, no es cierto, miles de años como moneda de cambio. Aparte de eso, ha sido algo de todas las edades, de todos los países, de todo el mundo. Si el dinero ha sido uno de los recursos más utilizados, entonces como que me viene la idea, si por experiencia uno aprende, ¿por qué no hemos aprendido a manejar el dinero? Entonces me encantó, lo conecté con el sistema de creencias, porque igual que vos estamos trabajando en los hábitos, estamos trabajando en la identificación, porque, ok, a mí me dice la gente, yo no sé manejar el dinero, a mí no se me da el dinero y todas las muchas creencias que podemos tener porque han sido situaciones coyunturales que le pasa a X persona que las transmitió de boca en boca y nos ¿cómo decirte? Nos posicionamos de ella, nos apropiamos de ella, pero le pasó a Juan, no le pasó a Pedro. Exacto. Juan es el que se sintió mal, yo. Entonces, yo tengo que escribir mi propia historia. Entonces, cuando empezás a hablar de la identificación, a mí me conectó súper, porque yo dije, ahí, ese es el camino. No podés empezar a decir, voy a transformarme, voy a cambiar, si no sabes por dónde empezar. ¿Por dónde empezar? Es visualizando qué es lo que te limita. Yo no me merezco el dinero porque el dinero es para personas especiales. Yo no merezco, yo no quiero de dinero porque el dinero es para personas malas y yo no quiero ser malo. Entonces o el dinero es sucio o el dinero es corrupto, el dinero, ay, el pobrecito dinero, me hablan tan mal de él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mientras no identifiquemos a dónde están esos puntos, como vos lo dijiste, no vamos a poder avanzar. Y ahí es donde me encantaría que nos brindaras en base a tu experiencia, que has juntado dos herramientas súper básicas y detrás de eso mismo ando yo juntar las finanzas con el... ¿Qué estrategia o qué herramientas de reprogramación? Vamos a hablar a personas para que ellas empiecen ese proceso, porque esto, les cuento, no es cuestión de que vas a chasquear los dedos y ya ahora sí, adoro el dinero y lo voy a superutilizar. ¿Qué herramientas podemos dar? ¿Cuál es el paso que podemos empezar en ese proceso? Mira, esa parte es importante. Ahorita vamos a hablar de cuál puede ser una secuencia de trabajo que nosotros podemos utilizar para pasar de un estado actual a un estado deseado. Cuando hablamos de un estado deseado es definir con claridad qué es lo que yo quiero en mi vida respecto a la parte económica. Si nos fijamos en algo, nuestra vida nosotros la podemos partir en varias partes. Una de ellas puede ser la parte familiar, la parte del trabajo, la del ocio, la de educación, la de la salud, pero también está la parte financiera como tal. Y en la parte financiera nosotros podemos definir un objetivo como tal. Y al definir un objetivo, no solamente escribir un objetivo que diga, yo quiero estar mejor económicamente. Eso no es un objetivo. Eso es un deseo en líneas generales. Pero cuando hablamos de poder identificar un estado deseado, hablamos de diseñarlo. Y en el diseño está la clave. ¿Por qué? Porque cuando yo puedo ver con claridad lo que yo quiero lograr, entonces puedo programar mi mente, mi cerebro se programa para ayudarme a alcanzar eso que quiero lograr. ¿A qué me refiero con diseñar con claridad? Es poder ver, hacer esa visualización de la que hablaba Ana María, hacer esa visualización con claridad y hacerme una pregunta desde todos los ángulos. ¿A qué ángulos me refiero? A cómo me veo yo teniendo un distinto nivel de vida económico y siendo específico con ese distinto nivel de vida económico. Y alguien puede decir, bueno, generando ingresos de X, generando $20,000 mensuales, generando
$30,000 mensuales, asignándome un salario de un ingreso que estoy generando, de cuánto puede ser ese salario. Y una vez que me asigno ese salario, ¿cómo me comporto? ¿Con qué personas me estoy rodeando? Estamos hablando de una visualización en la que estoy tratando de definir con claridad cada uno de los aspectos que están alrededor de tener un estado deseado, una vida con un nivel económico diferente. Y esto es un ejercicio con el que empezamos visualizándolo para después ir creándolo como tal. Esta parte es importante porque si yo tengo claro en dónde quiero estar, luego puedo compararme en dónde me encuentro y luego identificar dos cosas importantes. Uno, los recursos con los que cuento para lograrlo. Y dos, cuáles pueden ser las interferencias o aquello que me impida alcanzar mi objetivo. Entonces aquí están los 4 pasos con los que nosotros podemos trabajar. Lo primero es identificar en dónde me encuentro en este momento respecto a lo que quiero alcanzar. Lo segundo es identificar con claridad, con el mayor nivel de detalle posible, en dónde quiero estar financieramente hablando, qué tipo de relaciones voy a tener cuando tenga ese estatus financiero, qué tipo de inversiones voy a poder hacer, qué tipo de ahorro, qué clase de instrumentos financieros voy a ocupar. Si solo quiero mejorar mi vida, pero no especifico en qué áreas y qué impacto va a tener, entonces voy a seguir tratando de hacer las cosas sin lograr objetivos. Y lo otro importante es relacionarlo con cada aspecto de tu vida. ¿Qué impacto va a tener el cambiar este estado económico con tu trabajo? ¿Qué impacto va a tener con tu familia? ¿Qué impacto va a tener con tu ocio, con tu salud? Porque hay gente que dice, es que yo estoy enfermo porque no tengo dinero para estar sano. Tienen una relación de su salud con el dinero y con el comportamiento que tienen. Entonces, es partir del punto de cuán claro tengo ese estado deseado. Si lo he definido bien, si yo soy capaz de visualizar, de escuchar a las personas que van a estar a mi alrededor el fin de semana o en reuniones de trabajo, si soy capaz de visualizar las relaciones que voy a tener, si soy capaz de escucharme hablando de una forma diferente, cuando tengo un estatus económico diferente, entonces voy a tener claro lo que quiero. Cuando tengo claro lo que quiero, tomo decisiones basadas en lo que quiero y no decisiones basadas en a lo mejor me sale bien. Entonces, esa es una de las rutas que nosotros podemos seguir evaluando estos 4 puntos. ¿Dónde me encuentro? ¿Dónde quiero estar? ¿Cuáles son mis recursos actuales o los recursos que necesito para alcanzarlo? Y cuáles son las interferencias o lo que me impide alcanzar estos objetivos. Basándonos en estos 4 puntos, nosotros podemos utilizarlo como una escalera que nos ayude a subir peldaño a peldaño el esquema de estado actual a estado deseado. Dijiste algo que me llamó la atención. Mi conversación. Ese es otro de los puntos que acá yo digo, conversación interna. ¿Qué tanto nos afecta o qué tanto influye en nuestro desarrollo esa vocecita que tenemos dentro de nosotros mismos? ¿Qué tanto influye? Es determinante para tomar acción. Te puedo decir algo. En la experiencia que yo tengo haciendo sesiones de coaching, en una ocasión alguien mencionó una frase que la voy a parafrasear. Dijo, espero tener resultados, pero no creo que vaya a obtener resultados. Y eso es en muchas ocasiones lo que nosotros estamos actualmente matizando en nuestra mente. Tenemos esa matriz, espero tener resultados, pero no creo que vaya a obtenerlo, o no pienso que vaya a obtenerlo. Cuando crees que no vas a obtenerlo, cuando pensás que no vas a obtenerlo, entonces, ¿en dónde estás enfocando tu energía? En aquello que no puedes hacer. Y eso precisamente está obstaculizándote, está interfiriendo. Hay un autor muy importante de programación neurolingüística que se llama Robert Dilts, y a ese pensamiento negativo le llama terrorista interno. Él dice que todos tenemos terroristas internos y que son precisamente nuestras interferencias. Y esas interferencias son las que evitan que nosotros avancemos en la dirección adecuada. Puede ser que yo tenga los recursos,
Puede ser que yo tenga las relaciones adecuadas que me permitan avanzar en mi escalera económica, pero tengo interferencias también. Tengo aquellas voces internas, que el diálogo negativo que me está impidiendo encontrar nuevos recursos o nuevos comportamientos para lograrlo. Por ejemplo, si yo pienso qué resultados he obtenido antes respecto a mi objetivo financiero, si yo antes he intentado salir de una deuda y no lo logré, entonces la experiencia está remarcando que no lo voy a lograr en el futuro. Y yo entiendo que eso puede ser cruel para alguien pensarlo, pero lo más importante es entender que ese fue en un momento de tu vida una decisión que tomaste, tuvo un resultado y que no es constante en el resto de tus experiencias, que podrías cambiar la manera de generar resultados. ¿Y cómo podríamos cambiar? Identificando cuál fue en ese momento la estrategia que utilizamos y aprendiendo de esa estrategia fallida, porque estamos dando un ejemplo de una estrategia fallida, y cambiar los elementos que nosotros consideramos para mejorar el resultado esperado. Entonces, puede ser cruel pensar en cosas pasadas que fueron negativas, pero también es aprendizaje. Lo que nos está diciendo esto es, lo que significa realmente es que puedo aprender de las decisiones que he tomado, realizando una revisión detallada de cómo tomé esa decisión y a partir de eso construir una nueva forma de tomar decisiones en materia financiera. Y no importa si el estado actual es de endeudamiento, lo que importa es cómo vamos a salir de ese estado, hacia dónde nos queremos mover, qué recursos tenemos, qué relaciones tenemos, qué información tenemos, qué formación tenemos para lograrlo y a partir de eso ir construyendo paso a paso. Y aquí hay dos formas de hacerlo. Hay quienes piensan que va a ser de la noche a la mañana, como vos lo mencionaste. Esto no es un juego de magia que se va a lograr de la noche a la mañana. Sin embargo, hay personas que lo hacen con mayor rapidez que otras. Y todo tiene que ver con la manera en que se están manejando sus diálogos internos. Porque volvemos a la expresión inicial. ¿Cómo estás viviendo tu relación con el cambio? Si yo sufro el cambio, si para mí el cambio es sufrimiento y dolor, entonces va a ser un proceso doloroso y sufrido el lograr ese estado deseado. Si en cambio yo lo disfruto, aprendo y gestiono aprendiendo, entonces va a ser un proceso en el que digo, estoy aprendiendo, estoy manejando de una forma diferente y me está dando un resultado distinto. Estoy programando de una forma diferente mi mente y mi mente lo que va a hacer es encontrar nuevas maneras de comportarse, nuevas maneras de relacionarse, nuevas maneras de buscar ese estado deseado. La construcción del estado deseado tiene mucho que ver con cómo lo estoy viviendo antes de haber estado allí. La visualización es importante, pero también la estrategia para ir lográndolo, porque esto tiene que ver con hacerlo con los pies en la tierra. Puedo visualizar algo lindo, pero no hago nada. Sin acción es una intención muerta. Definitivamente me regaste con eso. Excelente. Mira, hay muchas cosas que quiero aterrizar en esto, porque a veces nosotros nos decimos la planificación, la organización, que son términos que las dijiste directa o indirectamente en lo que acabas de mencionar, es para una empresa, es para una organización, no es para mí. Yo soy de la idea de que nosotros somos la primera empresa que nosotros gestionamos. No es que era llegar a una empresa sociedad anónima, cuota fija. La primera empresa que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Partiendo de eso, ese punto de planificación, evaluación, análisis de recursos, porque eso también lo mencionaste y eso me super llegó, el analizar y el conocer qué capacidades o qué habilidades o qué experiencias tenemos para poderlas potencializar, porque a veces nosotros somos una cajita de Pandora, somos un tesoro que lastimosamente ni nosotros mismos nos valoramos. Y no valoramos para que nos traten bien, nos valoramos en el aspecto de que explotamos, de que le sacamos el máximo provecho. Entonces, esa visualización empresarial es necesaria
llevarla en nuestro día a día de personas comunes, corrientes, naturales. ¿Cuál es tu opinión sobre ese aspecto? Fíjate que se puede aprender muchísimo de la forma en que las empresas gestionan sus recursos. Por ejemplo, las empresas lo primero que piensan es cuánto vamos a generar, cuánto tiempo nos va a tomar generar este ingreso. Entonces, hay varias formas de planificar estratégicamente. Puedes empezar pensando en, primero, ¿qué es lo que te gustaría lograr? Algunas empresas lo hacen de esta forma. ¿Qué es lo que queremos hacer el próximo año? Y dicen, ok, en materia de capacitación, queremos capacitar a todo el personal. A nivel individual yo puedo pensar lo mismo. En materia de capacitación yo quisiera tomar una maestría, yo quisiera tomar un curso especializado, ¿sí? Entonces, lo primero, definen qué es lo que quieren hacer. Entonces van definiendo las actividades. Queremos mejorar la eficiencia de entrega con los paquetes a los clientes, queremos mejorar los canales. Entonces van definiendo primero lo que quieren alcanzar, qué es lo que realmente quisieran alcanzar. Eso nosotros lo podemos tomar para nosotros mismos y partir desde ese punto para definir con claridad, con alto nivel de detalle, qué es lo que yo quisiera alcanzar en materia de educación, en materia de salud, en materia de desarrollo de mi propio negocio o de mi propia marca. Y partamos con esos 3 ejemplos. Luego la siguiente pregunta es, ¿cuánto necesitamos para lograrlo? Entonces, no estamos pensando en que necesito dinero para lograr esto. Es lo contrario. Estoy pensando en primero qué es lo que quiero lograr y luego cuánto necesito para lograrlo. Ahí lo que estoy haciendo es dándole un valor al dinero y el valor es, este es un instrumento para lograr mis objetivos. Le estoy cambiando el nombre al dinero. El dinero ya no es malo, el dinero ya no es sucio. El dinero es un instrumento para alcanzar mis objetivos. Quiero una maestría, necesito X monto de dinero. Quiero mejorar mi salud, necesito X monto de dinero. Quiero mejorar a nivel de mi negocio, necesito X monto de dinero. Entonces, lo estoy utilizando como un instrumento. Entonces, la planificación se convierte en algo más sencillo, más llevadero, porque lo estoy viendo, estoy cambiando mi relación, le estoy poniendo un nombre. Esto es un instrumento. ¿Qué instrumento necesito para alcanzar esta meta? Necesito un monto de dinero X. Y luego viene lo tercero. ¿Cuáles son las acciones que yo puedo ejecutar para lograr primero este monto de dinero para luego alcanzar mi objetivo? Entonces le estamos poniendo también nombre. ¿Cuáles son las acciones? Y estamos estratificando mi objetivo en objetivos académicos, objetivos de desarrollo personal, objetivos de salud, y a cada uno le estoy asignando un monto que necesita para desarrollarse plenamente. Y luego voy definiendo las acciones por cada uno de estos objetivos como tal. Eso es algo que podemos aprender de las empresas, cómo lo hacen y aplicarlo en nuestro día a día. Tener un presupuesto y luego ir midiendo sobre ese presupuesto. Pero lo más importante acá es volver a la pregunta, ¿qué podría impedírmelo? En este momento, ¿qué puede impedírmelo? Y luego hacernos otra pregunta, ¿qué recursos tengo que puedan potenciarme a alcanzar estos objetivos? Y hacer un contraste, hacer una comparación. Y cuando nos damos cuenta de la cantidad de recursos que tenemos a nuestra disposición, entonces podemos hacer algo para trabajar utilizando nuestra fuerza, nuestro valor, nuestros recursos internos. Y eso nos ayuda a dar los pasos necesarios para acercarnos a los objetivos, a la velocidad que nosotros querramos, porque esto es una carrera en la que estamos nosotros versus nuestros objetivos. Y nosotros definimos cuál es el nivel de velocidad que le queremos poner a alcanzar nuestros objetivos, poniendo nuestra mente y nuestra prioridad en ese objetivo como tal. Te mandaron saludos, Oscar Sandoval Rivera, saludos fraternos, Denny, excelente tema, y también nos saludó Liliana. Muchas gracias, saludos a ellos. Algo que me gustó mucho, sí, me gustó mucho y lo relaciono directamente con el equilibrio y la administración de todos los recursos. Y te lo pregunto a vos por tu experiencia de coach ejecutivo y por la experiencia financiera. ¿Quién va primero? La salud.
¿Quién va primero? ¿Cómo es la pregunta otra vez? ¿Quién va primero? Las final, las final. ¿Quién? Ok, la pregunta es ¿quién va primero, las finanzas o la salud? Sí, lo que pasa es que eso es algo que está de moda, que todo el mundo quiere poner a dos herramientas y a dos variables, a dos amigas, a dos aliadas, las quiere poner una frente a la otra. Y eso, pues, te soy franca, para mí es sumamente improductivo. Pero tu experiencia como coach y como financiero, entonces me va a dar la suficiente base para decir, miren, dejen de ponerlas a pelear, porque no se puede, pero me encantaría tu apreciación. Bueno, la verdad es que en mi experiencia tiene muchísimo que ver con lo que la persona quiere primero. ¿Qué es lo que la persona valora? ¿En dónde pone su energía la persona? Eh, a veces nosotros cometemos el error de ir y preguntarle a alguien sobre algo que queremos alcanzar y pedimos consejo en lugar de hablar y cuestionar juntos algo. Pedimos un consejo como quien pide una orden para después trabajar en función de lo que alguien más le dijo. Aquí es importante algo. ¿En dónde estoy poniendo en este momento mi foco, mi prioridad de vida? ¿Por qué? Porque para muchas personas puede ser la salud, la nutrición, algo relevante, algo de primero. Para otros puede ser la parte financiera, algo relevante y lo que quieren poner primero. Depende de en dónde estás poniendo tu foco. En mi experiencia como coach, esto no es algo que las personas eligen, de cada 10 personas, 8 eligen primero hablar de dinero y el resto después hablar de salud. Tiene mucho que ver con el estado en que se encuentra la persona en el momento en que hacemos la intervención o la sesión de coach, número uno. Y número dos, tanto el dinero como la salud son áreas de la vida. Y como tal, ambas tienen el mismo nivel de importancia. Sin embargo, calidad de vida va a variar de acuerdo a la calidad de la salud que tenés y la calidad también de generar ingresos sanos, pasivos o ingresos activos sobre tu negocio, sobre tu modelo de negocio o sobre tu estilo de vida. ¿A qué me refiero con esto? Cada persona, de acuerdo a su mapa, va a elegir cuál es su prioridad. No son áreas que compiten, sino que más bien integran a una persona en una sociedad. Si pensamos que nacemos sin dinero, y no necesitamos dinero para desarrollarnos, es muy probable que entonces no sea mi prioridad el dinero. Si yo pienso que necesito dinero para desarrollar un estilo de vida, entonces lógicamente voy a pensar que lo primero va a ser el dinero. Sin embargo, uno puede preguntarse, ¿de qué te sirve tener dinero en el banco si estás enfermo? ¿De qué te sirve estar sano si no tienes dinero para hacer lo que quieres alcanzar? Entonces, no son cosas que compiten, sino que son cosas que se complementan realmente y pueden ser parte de la vida de un ser humano sin pelear, sin crear un conflicto innecesario, porque cuando creamos un conflicto estamos creando una nueva creencia. Ahí estamos creando una nueva creencia, Ana María. Y esa nueva creencia lo que está haciendo es saboteando ese estado deseado del que estamos hablando. Entonces, si nos damos cuenta de algo, las creencias las estamos construyendo a lo largo de nuestra vida. Y aquí la pregunta es, ¿elige crear creencias que te impulsan o creencias que te limitan? ¿Qué es lo que elegimos crear? Nos una pregunta. La pongo para que la leamos. Dame un segundo. ¿Cómo se puede delimitar los objetivos de manera equilibrada? La hizo Jelly's Jazz. Muy bien, gracias, Jelly. Aquí es importante algo, Ana. Lo primero es hacer un diagnóstico de nuestra propia vida en las diferentes áreas de las que habíamos hablado. En la salud, en el trabajo, en el ocio, en la familia, en lo académico, en lo financiero también. Y a partir de identificar en dónde me encuentro en cada uno de ellos, podemos preguntarnos, si pudieras calificar de 1 a 10, en dónde te encuentras en cada una de estas áreas, ¿qué calificación te pondría en este momento?
Y a partir de ese ejercicio, identificar luego cuáles serían las 3 primeras áreas o las 3 áreas principales para trabajar un cambio en tu vida y que tenga impacto en las otras áreas. Esto es un ejercicio que ustedes encuentran en mi página web, Ana. En uno de los ebooks, ustedes pueden descargar esta herramienta que les permite hacer ese análisis de las 8 áreas de tu vida y también ir midiendo cuál es tu estado actual versus un estado deseado. A partir de eso, elegir al menos 3 áreas. ¿Por qué 3 áreas? Para enfocar nuestra mente. Si andamos persiguiendo los objetivos en todas las áreas de nuestra vida en un mismo momento, no estamos persiguiendo nada. Estamos distrayéndonos en todo. Y eso es una gran diferencia. De manera equilibrada es trabajando poco a poco, trabajándolo, enfocándonos en aquello que sentimos impulsa a otras áreas de mi vida. Por ejemplo, si yo estoy sano, tengo la capacidad de no solo hacer ejercicio, sino también de trabajar físicamente y mentalmente para alcanzar otros objetivos. Entonces, la salud puede ser uno de los objetivos clave. Si tengo el suficiente dinero, por ejemplo, puedo cumplir el objetivo de estudiar una maestría, de ayudarle a un familiar. Y entonces ya pongo una segunda área dentro de mi vida. Y la tercera área puede ser mis relaciones con mi familia, con mis amigos o con mis hijos. ¿Cómo cuido mis relaciones? Y así entonces, si impacto en estas 3 áreas, voy a tener impacto en las otras áreas. En mi trabajo, voy a tener impacto en todo lo que está alrededor de mí. ¿Eso en qué me ayuda? Me ayuda a construir una nueva realidad, una realidad más tranquila, más relajada y mejor enfocada en vivir de una mejor manera. Entonces, esos son también algunos primeros pasos para poder ir delimitando estados deseados y comparándolos con los estados actuales en los que nos encontramos, Ana. Nos manda saludos nuestro coach Roberto Brenes. Saludos Excelente, poderosos. saludos, saludos. Y también a Luis Morales. Dice Luis que es un excelente tema. Ya para cerrar, te voy a hacer una pregunta de un paradigma. ¿Mito o realidad? Dicen que a las personas no les gusta saber del dinero. ¿Es mito o manejar de su finanza? ¿Es un mito o una realidad? Me haces una pregunta difícil, Ana, porque como es un paradigma, cada quien pone su foco donde quiere ponerlo. ¿A qué me refiero con esto? Si yo en este momento tengo una situación económica en la que se está generando a través de mi negocio ingreso, ¿verdad? Y yo pienso, tengo un administrador que se encarga de todo eso, no me quiero dar cuenta de cuánto dinero se está generando, podría ser un error en el mediano o largo plazo, porque es uno de los recursos que más necesitamos para cumplir otros objetivos. Tiene mucho que ver en dónde estoy poniendo mi foco en este momento. Y te puedo decir que alguien que empieza pensando que el dinero no es importante para mí, sino que lo que me interesa es hacer lo que hago por amor, puede ser que al inicio de su carrera lo piense y lo crea, y esa sea la base de crear un sistema de negocio válido, firme y sólido. Pero en la medida que va avanzando el tiempo, se va dando cuenta que quiere alcanzar otro objetivo y que el dinero es uno de los recursos necesarios para lograrlo. Y entonces va cambiando su foco en la medida que va desarrollando también su nuevo objetivo. Entonces, no es que el paradigma sea estático, sino que es en donde la gente pone su mente. En eso es lo que empieza a trabajar. Y si al inicio yo pienso que el dinero no es necesario, que lo que importa es que lo siga haciendo con amor, con pasión, con ahínco, entonces la persona va a trabajar en función de eso. Y en la medida que vaya avanzando y se dé cuenta que el dinero es un recurso para alcanzar nuevos objetivos, nuevos niveles, entonces va a empezar a pensar en lo necesario del dinero para alcanzarlo como un recurso, para alcanzar objetivos como tal. Esa pregunta fue estratégica, porque yo sabía el perfil que le ibas a dar de tu respuesta, no porque ya te la haya hecho, lo hayamos arreglado, claro. Al contrario, te agarré así a quemarropa porque miré que tus ojos se sorprendieron. Pero ¿sabes por qué la hice? Porque
al igual que vos, considero que esos son puntos de vista, son percepciones. No podemos considerar que para mí el dinero es bueno porque yo soy financiera o porque yo no soy financiera, el dinero pues no tengo nada que ver con él. Esos son algo que son creencias que de cierta manera nos han limitado y nos han frenado nuestro desarrollo. Y lastimosamente, si no llegamos a ese nivel de conciencia, a ese nivel de caer en la realidad de que nosotros mismos nos estamos afectando, no vamos a llegar a nada, pasar este proceso de vida, lo vamos a ir automático, como yo les digo, vamos a vivir en modo avión. Y esta vida es tan importante, tan linda, tan llena de oportunidades que no vale la pena desperdiciarla. Hay situaciones, porque muchos nos pueden decir, es que ustedes están bien, ustedes están viendo las cosas desde la acera y están, no vivimos en un mundo de fantasía, somos seres humanos, nos cortamos, nos sale sangre, nos duele algo, lloramos, nos dicen algo, nos enojamos. La única diferencia es que podemos poseer un poco más de poder de resiliencia, de conocimientos que hemos aplicado y hemos adquirido y hemos aplicado a través del tiempo, pero no dejamos de ser personas comunes y corrientes como todos. Es por eso que quise hacer esa pregunta, para que las personas vean que no es porque nosotros, ustedes son los financieros, ustedes saben todo. No, esto es algo común y algo básico, y me encantó tu respuesta. Así que discúlpame la cáscara de banano, pero yo sabía que vos la ibas a gestionar perfectamente. Sí. Entonces, me ha encantado esta experiencia con vos acá. Ajá. Lo importante acá también es que quienes nos ven realmente identifiquen algo. Vos dijiste algo importante, somos seres humanos y también nosotros hemos pasado por momentos en los que, a pesar de trabajar en la banca, trabajar con finanzas, también hemos tenido momentos económicos diferentes a los que quisiéramos tener, ¿ya? Y la diferencia es esa, que hemos logrado identificar los recursos para ir saliendo poco a poco o rápidamente, depende de la situación, de estos momentos. Así que seguimos aprendiendo también, seguimos identificando qué más puede estar detrás de la manera en que nos comportamos, porque para mí era antes pensar en pagar una deuda era, bueno, genero más plata y lo logro pagar, me pongo las pilas vendiendo algo y lo logro pagar. Pero ahora me doy cuenta de que hay muchas creencias que están detrás de la forma en que me comportaba con respecto al dinero, muchas creencias que me saboteaban con respecto a las decisiones de inversión, asociación, que esos son otros temas que después podemos ver en otras charlas. ¿Cómo estoy yo relacionándome con nuevos inversores, con nuevos socios? ¿Qué relación tengo con esas ideas y cómo esas creencias limitaron en muchos momentos el poder invertir en nuevos negocios y nuevos emprendimientos? Que después de 18 años yo digo, bueno, si lo hubiera sabido antes, lo hubiera hecho más rápido, pero lo sé en este momento y puedo hacer algo al respecto como tal. Lo importante es eso, seguir aprendiendo y tener la capacidad de decir, ok, esto no lo sabía o lo creía de una forma, me doy cuenta que es distinto, voy a cambiarlo, lo voy a hacer, lo voy a intentar y lo voy a lograr. Son dos cosas, dos formas diferentes también de abordarlo y seguimos aprendiendo. Eso es lo importante. Así es, vos sos de las personas que son material explotable para los lunes de era, estrategias, reinvención y alianzas, que es donde vemos las finanzas desde el punto de vista empresarial. Sos explotable para los jueves de finanzas emocionales, porque por el conocimiento que tenés, y también sos material explotable para los segmentos como el que estamos haciendo hoy de Hablemos de Finanzas, que es una forma financiera con especialistas financieros, pero hacer un poco más accesible, más amigable este conocimiento de las finanzas, porque las finanzas no muerden, las finanzas no dañan, las finanzas son parte de nuestra herramienta y de nuestro desarrollo si las sabemos utilizar de forma eficiente, productiva y sobre todo con beneficio para nosotros, porque a veces yo les digo, miren, por 5 minutos de emoción van a pasar meses o años de deuda.
Así que estén claros y conscientes de lo que van a comprar, cómo lo van a comprar y si al final la criminal le un resultado. Y si cerrario, no es que nosotros les digamos a las personas no compren, no consuman, porque si no estaríamos limitando también el mercado. No, no es eso. Simplemente les decimos compren de una manera consciente, sepan manejar sus recursos, sepan invertir y sobre todo, si no lo conocen, pregunten a especialistas. Especialistas en finanzas hay aquí y fuera del país, directos o indirectos, pero hay personas que nos pueden, les podemos asesorar sobre el tema. Me encantaría, Denis, tus palabras de cierre para terminar la transmisión. Bueno, primero agradecerte, Ana, por crear estos espacios para seguir educando. A mí me parece que estos espacios sí son necesarios, sobre todo en un mundo tan cambiante como el que estamos viviendo ahora. Es necesario replantear nuestra relación con el dinero, con las finanzas, replantear nuestros modelos de gestión personales y empresariales. Y espacios como los que vos estás abriendo permiten eso, tener por lo menos un espacio de discusión y de compartir. Y a partir de eso, empezar a pensar de una forma diferente y encontrar nuevos caminos para lograrlo. Y finalmente, compartir que la creencia puede ser cambiada, quiere la persona cambiarla y darse el espacio para cambiarlo, así es la manera en que lo puede hacer. Definiendo con claridad qué es lo que quiere, identificando sus recursos y luego identificando qué le puede impedir o cuáles son las interferencias, qué está causando que no lo logre, qué está causando que no avance, que no dé un paso hacia sus objetivos como tal. Entonces, cuando cuestionamos eso, somos capaces de identificarlo, somos capaces de ponerle un nombre, podemos entonces accionar para alcanzar nuestro propio objetivo. Y aquí la pregunta es, ¿cuál es la acción mínima que podemos ejecutar para acercarnos a alcanzar nuestros objetivos como tal? Perfecto, me encantó ese cierre porque realmente es una plática interna, es una conversación interior que tenemos que tener para dar el primer paso. Quiero leer un comentario de Juan Ramón Salinas. Saludos, mi estimado Denny, mucho gusto, Ana. Me he conectado un poco tarde con este espacio, sin embargo, agarré uno de los mensajes muy importantes. Muchas gracias a ambos. Saludos, Juan Ramón. Va a quedar acá la transmisión y también va a estar en nuestro canal de YouTube. Porque como vos dijiste, estos espacios son para brindar herramientas, para hacer accesible las finanzas y para que las amemos, para que nos enamoremos de las finanzas. Así es, gracias, Ana. Sí, sí. Perfecto, entonces estamos en contacto, un gusto de compartir con vos y yo sé que sos súper material dispuesto para los próximos eventos, así claro que sí, estamos siempre en contacto. Gracias. Con mucho gusto. Gracias.